ductos colectores. Bien. ¿Y qué pasa ahora con la regulación de la excreción de sodio? Que dijimos que era finalmente la regulación del volumen. ¿Qué es lo que es censado? La perfusión tisular efectiva. ¿Qué sensores? Mácula densa, la arteriola aferente, la aurícula, el seno carotido. ¿Ya? ¿Y cuáles son sus efectores? Aquí ya son múltiples. ¿Por qué tienen que ser múltiples? Porque la osmolaridad dijimos que era igual en todas las partes del cuerpo. Por lo tanto, independiente de donde yo la mida, va a ser igual. Por eso puede ser solo un osmoreceptor. Pero la perfusión no es igual en todo el organismo. Cuando estamos sometidos a condiciones de estrés, ya sabemos que hay órganos nobles que se respetan y otra vasculatura que definitivamente no vamos a priorizar, ¿ya? Por lo tanto, tiene que tener varios sensores y tiene que tener también varios efectores, ¿ya? Porque finalmente varios efectores porque son estos pequeños 700 ml que son los que van a regular y van a mantener vivo o nos van a mantener vivo a todos. Sistema renina, angiotensina, aldosterona, péptido natriurético auricular, los péptidos relacionados a los péptidos natriuréticos, noradrenalina, y ya sabemos que hay estímulos no solamente osmóticos de la AH, sino que también el estímulo hemodinámico, por lo tanto también entra aquí la hormona antidiurética, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo regulo? Sí, acá es el sodio urinario y la sed, no es el agua. ¿Ya? Si yo tengo sensación de hipotensión y hipovolemia, se genera hipoperfusión renal, hay una vasoconstricción de la arteriola aferente, hay una disminución del sensado de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa, por lo tanto se genera todo lo que es el eje renina, angiotensina, aldosterona, la aldosterona para promover la reabsorción de sodio, y finalmente la reabsorción de sodio va a ser para mantener este volumen circulante efectivo, ¿ya? Y aumentar la presión sistémica. Ya hablamos de los receptores de alta presión, receptores de baja presión, y estos para volumen circulante efectivo. ¿Ya? La respuesta inmediata, activación del sistema nervioso simpático, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del inotropismo, por lo tanto, aumento de la resistencia vascular sistémica, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la PAP. La respuesta inmediata es una activación del eje renina-angiotensina aldosterona con un aumento de la reabsorción de sodio y aumento del volumen sanguíneo. Un poquitito de resumen de lo que ya habíamos hablado en el fondo. Eh, no voy a volver a hablar de esta diapositiva porque creo que es mucho, pero finalmente es cómo se activa el eje renina-angiotensina aldosterona, cómo está en este subfornicario en la lámina terminal, en los homorreceptores de la sed. También hay homorreceptores de vasopresina y finalmente se estimula la sed, se estimula la liberación de vasopresina. La vasopresina actúa a nivel renal, disminuyendo la creación de agua. La sed aumenta la ingesta de agua. Por lo tanto, aumenta la cantidad de agua mientras trato de compensar el resto de los factores y la respuesta inmediata con el sistema nervioso autonómico. Ya, hasta aquí todo bien. Se habló muy rápido. Ya. Ay, la mía está todavía en la clase. Estamos atentos acá, ¿ah? Ya. Es intensa la clase, es larga, así que lo siento. Trastorno del agua, entonces partamos con hiponatremia. ¿Ya? Ahora sí vamos, yo sé que la clase es solo de fisiopatología, pero como ustedes no ven, o no ven, al menos por mi experiencia, después no vemos sodio como tan a profundidad, igual incluye algo del estudio de diagnóstico, parte del tratamiento, por si se ven expuestos en su vida como becaditos de primero. ¿Ya? La hiposmolaridad es una osmolaridad plasmática menor a 275 milimol por kilo y la hiponatremia es aquella menor a 135 mil equivalente por litro. ¿Ya? La hiponatremia habitualmente, pero no siempre, se relaciona con hiposmolaridad. Hay hiponatremias no hipotónicas, donde otra es la causa de aumento del solvente. ¿Ya? Y no necesariamente que haya una real hiponatremia. Y había dicho que en cambio la hipernatremia sí es siempre hipertónica. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos para tener una eliminación urinaria de agua libre de electrolitos? En el fondo que son los que lo que van a mantener y que van a evitar la hiponatremia. La tasa de filtración glomerular, porque la tasa de filtración glomerular finalmente va a permitir que yo entregue fluido tubular a los segmentos distales del riñón y que van a participar en la dilución urinaria, ¿cierto? La entrega de fluido tubular hacia el segmento dilutor. Dijimos que el segmento dilutor eran principalmente los túbulos más distales, ¿ya? Principalmente lo que es el túbulo contorneado, el ducto colector, todo eso. Si yo tengo una hipovolemia
efectiva, en el fondo que no esté llegando, esos segmentos dilutorios va a ser poco la cantidad de fluido tubular y va a ser poca la reabsorción de soluto y agua a nivel de estos segmentos, ¿ya? Por lo tanto, eso también pudiese estar generando un rol en la hiponatremia, ¿ya? Entendiendo que independiente si yo tengo hipovolemia, va a estar llegando menos a la orina, el riñón va a estar pudiendo hacer menos actividad en relación a este fluido tubular para tratar de reabsorber o de no reabsorber agua y la hormona antidiurética puede estar activa igual, ¿ya? Dilución del fluido tubular, los diuréticos, esto es para hiponatremia. ¿Por qué la tiazida? Las tiazidas generan alta pérdida de sodio, son bien diuréticos y como no tienen efecto sobre el mecanismo de multiplicación por contracorriente, no pierden tanta agua, pierden más sodio, ¿ya? Por lo tanto, en general son más natriuréticos, ¿ya? El natriurético más potente son los diuréticos de asa, pero cuando yo digo que las tiazidas son más natriuréticos respecto a la cantidad de agua que pierden, ¿ya? Eh, Antagonistas receptores mineralocorticoides, igual, ya pueden tener efectos sobre el sodio y los diuréticos de asa igual, por el mismo mecanismo, pero los diuréticos de asa, ojo que en general generan más hipernatremia que hiponatremia, pero en un bajo porcentaje de la población pueden generar hiponatremia, ¿ya? Enfermedades tubulointersticiales que es lo mismo, defectos tubulares y diuresia osmótica. Ya, en el caso de la diuresia osmótica, en el fondo es arrastre de soluto por solvente. Hipoingesta proteica, si yo tengo una ingesta muy, muy baja, voy a ser incapaz de reabsorber o de tener la suficiente urea para generar esta médula hiperosmolar. Por lo tanto, pacientes con alta nutrición pueden tener hiponatremia y el riñón no va a ser capaz de compensarlo porque no es capaz de generar un ambiente hiperosmolar, ¿ya? Y ausencia de efectos de ADH que haya, de fondo, para que yo no tenga, si es que yo tengo cesado una hiponatremia, yo no voy a querer que haya ningún efecto del ADH. Entonces, yo debiese tener ausencia de ADH. Esa ausencia de ADH, si es que no se produce o tengo una activación persistente del ADH sin estímulo, yo hablo de una secreción de ADH, que puede ser una secreción hemodinámica, una secreción inapropiada, una secreción tumoral, y aquí entra el SIAD, síndrome de secreción inadecuada de ADH. Un estímulo hemodinámico, por ejemplo, un paciente que esté persistentemente hipotenso, que haya un estímulo constante, las náuseas, los vómitos, el dolor, morfina, AINE, un medicamento, IVP, anticonvulsivantes, hay muchos que generan estímulo del ADH. Eso. Entonces, cuando yo tengo una hiponatremia, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es, bueno, una hiponatremia que sea hipotónica, que yo haya medido la osmolalidad, como nosotros no tenemos mediciones de la osmolalidad, al menos saber que el cálculo me da como hipotónica. Entonces, yo digo ya, es una hiponatremia hipotónica y después tengo que preguntarme si el riñón está respondiendo, ¿ya? Si el riñón está diluyendo adecuadamente la orina, porque si yo tengo hiponatremia, quiere decir que yo necesito que el riñón elimine harta agua, ¿ya? Si el riñón está diluyendo la orina de forma apropiada, quiere decir que no hay efecto del ADH, no hay efecto de antidiuresis. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser que yo esté ingiriendo mucha cantidad de agua que sobrepase la capacidad dilutoria de la orina, ¿ya? O que esté consumiendo tan poco soluto que no soy capaz de eliminar porque yo no puedo eliminar agua libre, ¿ya? Y aquí entra, por ejemplo, la hiponatremia de Tate tostada, que podamos ver unos ejemplos de cómo se producen, ¿ya? Eh, entonces, diluyendo la orina de forma apropiada, o que estoy con mucha agua, o que estoy con muy poco soluto, ¿ya? Y acá está. En general, en esta fórmula lo que trata de decir cuánto volumen urinario necesito yo para poder eliminar cierta cantidad de osmoles al día, ¿ya? Y la osmolaridad urinaria, que sabemos que la osmolaridad urinaria, la capacidad dilutoria máxima es de 50 millimol por kilo. Por lo tanto, si lo dejamos en 50 y la ingesta de soluto que yo consumí es de 200 millimol, que es una ingesta muy baja, nosotros en general debiésemos estar consumiendo sobre los 600, ¿ya? Pero si tengo, por ejemplo, esta hiponatremia de té y tostadas, donde tengo una baja ingesta de soluto, yo tengo que necesito, o debiese mi capacidad dilutoria máxima, serían los 200 milimol, igual volumen urinario por 50 milimol por kilo, que es la máxima dilución de la orina. Entonces, si yo hago una regla de tres simple, finalmente yo digo que en 4 litros yo podría eliminar eso, ¿ya?
pero es el máximo volumen que yo podría orinar para evitar la hiponatremia. Entonces, si yo consumo más de 4 litros, si mi balance de agua positivo es mayor a 4 litros, yo voy a generar hiponatremia, porque yo no puedo eliminar agua libre. ¿Ya? No puedo eliminar agua libre de soluto, entonces ese paciente va a ser hiponatremia porque está consumiendo muy poco soluto, independiente que la cantidad de agua nosotros consideremos que sea normal. ¿Qué pasa en el caso contrario? Que yo tenga, por ejemplo, una polidipsia psicógena, ¿ya? Una hipotomanía por cerveza o lo que sea que esté generando que yo consumo una alta cantidad de agua, con una ingesta de soluto normal de los 600 milimol, la capacidad dilutoria máxima de 50 milimol por kilo. Entonces, si yo hago nuevamente la regla de 3 simple, yo tengo 12 litros, ¿ya? Ese es el máximo volumen que podría eliminar una persona para poder eliminar todos esos solutos en la dilución máxima, ¿ya? Pero como nuevamente yo no puedo eliminar agua libre de soluto, si es que ese paciente toma más de 12 litros al día, con esa ingesta de soluto no va a poder eliminar toda el agua que está consumiendo. Por lo tanto, si toma más de 12 litros, va a quedar con un balance positivo de agua. ¿Se entiende? Y de ahí viene la hiponatremia con una función renal que está conservada, que es la polidipsia psicógena, hipotomanía por cerveza o la hiponatremia de té y tostada, donde en una yo es que consumo mucha agua y esa agua no puedo eliminarla completamente porque no me da la cantidad de soluto ni la cantidad de dilución urinaria, y en otra la hiponatremia de té y tostada. Tengo tan poco soluto que aunque yo pueda orinar más, la cantidad de soluto me impide porque no voy a poder eliminar agua libre. ¿Sí? ¿Se entendió? Asumo que sí. Todo claro, todo claro. Iso- no sé quién habló. Isostenuria, ¿ya? Seguimos sin efectos de ADH, porque para que haya efecto del ADH yo tengo que pensar que esa harina está siendo concentrada, ya que las molaridades urinarias sobre 100. Y ahí yo digo, ya, hay efecto del ADH. Si hay isostenuria donde no hay efecto del ADH, ¿en qué condiciones yo lo puedo ver? En el fondo, para que haya isostenuria, es que yo tengo hiponatremia y lo que está llegando está saliendo. Hay tanto daño tubular, hay una injuria renal aguda con daño tubular, hay una enfermedad renal crónica donde definitivamente todo lo que entra no hay ningún cambio a nivel de los túbulos y sale igual, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo veo una orina con isostenuria, sin efecto de ADH, donde el riñón simplemente no está siendo capaz de hacer ningún cambio ni ningún movimiento de agua para compensar la hiponatremia, ¿ya? Cuando tengo una enfermedad renal crónica que llega a fase muy avanzada, donde ya llego a anuria, todo lo que entre y que supere la cantidad de pérdidas insensibles no va a salir del organismo. Por lo tanto, en una enfermedad avanzada, donde ya tengo anuria, toda la cantidad de agua que entre sin soluto va a generar hiponatremia, ¿ya? Y ahí diálisis. Y ahora nos vamos a donde el riñón sí está trabajando y si hay efecto del ADH, ¿ya? Entonces estoy concentrando la orina. Tengo hiponatremia y estoy siendo capaz de concentrar la orina. Pero, ¿por qué tengo efecto del ADH? Tengo que pensar, ¿hay un estímulo hemodinámico que esté en el fondo afectando el ADH? ¿O tengo un estímulo, o solo estímulo hemodinámico en el fondo? ¿O tengo una secreción inapropiada de ADH? ¿Por qué estoy liberando hormona antidiurética si yo no la necesito? ¿Cierto? Porque si yo genero antidiuresis, reabsorbo agua y empeoro la hiponatremia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se está liberando ADH de forma inapropiada o de forma apropiada, pero no compensatoria para el nivel de sodio? Entonces, tengo el estímulo hemodinámico que me habla de que haya un volumen circulante efectivo disminuido. Perfecto, el volumen circulante efectivo está disminuido. Tengo que ver si es que el volumen extra, no, si el volumen extracelular está disminuido, entonces yo digo, tengo una pérdida real. Tengo pérdida gastrointestinal o tengo pérdida renal. Hay algo que efectivamente está haciendo que pierda agua, que pierda más sodio y está generando hipovolemia. Y ya sabemos que la hipovolemia es un estímulo para la ADH. Y lo otro es la hipovolemia relativa, ¿ya? Donde yo puedo tener una sobrecarga de volumen, donde mi extracelular va a estar sobrecargado, pero mi volumen circulante efectivo del intravascular no lo va a estar. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, en daño hepático crónico, un daño hepático crónico avanzado, en síndrome nefrótico, donde usted ve pacientes sumamente hematosos, pero que eso no implica que la perfusión sea óptima, ¿ya? Y eso es estímulo a la ADH. Entonces yo voy a estar concentrando la orina porque necesito mantener la presión de ese paciente, mantener la perfusión, ¿ya?
Eh, a ver acá, entonces disminución del volumen circulante efectivo, con BEC disminuido, con BEC expandido, lo que ya les hablaba, BEC disminuido, pérdida digestiva, pérdida renal, tercer espacio, pérdida cutánea, grandes quemados, por ejemplo. Y así con BEC expandido, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? Si es que hay una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática, un síndrome nefrótico. Cuando yo tengo una disminución del volumen circulante efectivo, voy a tener la activación del eje retina-angiotensina-aldosterona y una estimulación osmótica de la ADH. Con la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona se estimula la sed por la angiotensina 2, tengo un aumento de ingesta de agua. Como tengo la secreción de hormona antidiurética, tengo una eliminación de una orina concentrada, ¿ya? Y tengo una disminución de la llegada al fluido tubular a distal, por lo tanto va a ser poca la capacidad que va a tener el riñón y voy a tratar de ese riñón, también va a estar tratando por sistema renina-angiotensina-aldosterona de reabsorber mucho sodio. Y con el sodio se acompaña de agua, ¿ya? Con la ADH, con el aumento de la ingesta de agua, independiente de que yo reabsorba sodio, no va a ser equiparable a la cantidad de agua que yo voy a estar reabsorbiendo y voy a tener hiponatremia, ¿ya? Y ahí tengo estas hiponatremias hipotónicas con vez disminuido, gastrointestinales, vómitos, diarrea, transdérmica, fibrosis quística, grandes quemados y la pérdida renal, ¿ya? Acá hice solamente quise hablarles de esta hiponatremia hipotónica con vez disminuido. Los diuréticos de ASA ya les dije en el fondo por qué, así que no lo voy a repetir, pero en el fondo es porque actúa sobre este NKCC y esta médula hiperosmolar, por lo tanto tiene un efecto acuarético indirecto, son grandes natriuréticos, pero que arrastran mucha agua, ¿ya? Después, para que lo vean en el fondo, lo se mira como diurético de ácido, diuréticos tiacídicos, la asa ascendente gruesa del de Henle y el túbulo contorneado distal. Porcentaje de sodio reabsorbido en lo que la asa ascendente es el 25% de sodio filtrado, en cambio el túbulo contorneado distal es solo el 5% del sodio filtrado. Y por la ubicación en el fondo, por donde hacen efecto a nivel de la médula, van a producir este efecto sobre el intersticio que no lo tienen los tiacídicos, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener mucha más acuaresis, ¿ya? Efecto sobre la reabsorción de sodio y agua, gran natriuresis, pero gran diuresis. Y esta es una natriuresis moderada, como le digo, son buenos si generan natriuresis. Pero en comparación, también no generan tanta pérdida de agua versus los diuréticos de ácido, ¿ya? Y el impacto sobre el gradiente córtico medular lo colapsa parcialmente porque finalmente inhiben que esta médula interna tenga este sodio tan concentrado con esta médula hiperosmolar. En cambio, los tiacídicos no van a afectar el gradiente córtico medular. La capacidad del riñón de concentrar la orina con los diuréticos de asa disminuye marcadamente, por lo tanto tenemos mucha eliminación de agua libre. En cambio, con los diuréticos tiacídicos la capacidad concentratoria del riñón se mantiene casi normal. Son malos diuréticos, ¿ya? ¿Qué pasa en la insuficiencia adrenal primaria? Ya que esta era otra de las que veíamos acá. Entonces dijimos PEC disminuido, pérdida gastrointestinal, vómito, diarrea, que parece lógico, transdérmica fibrosis quística, las pérdidas renales, los diuréticos, ya sabemos por qué los diuréticos de asa son más malos. Y la insuficiencia adrenal primaria, ¿por qué? ¿Ya? En la insuficiencia adrenal primaria vamos a tener la aldosterona es lipofílica, por lo tanto atraviesa libremente las membranas y se va a unir al receptor de mineralocorticoides. El complejo aldosterona receptor de mineralocorticoides migra al núcleo y va a generar la transcripción de varias células, que son los canales ENA, la bomba de sodio y potasio y proteína reguladora, ¿ya? SGK1, no me acuerdo qué significa SGK1, en su momento lo supe, ¿ya? De los canales ENA que van a estar en la membrana apical, que van a generar la entrada de sodio desde la luz tubular en el fondo hacia la célula y posteriormente hacia el intersticio, hacia los vasos rectos, ¿ya? Entrada de sodio. Bomba sodio y potasio ATPasa en la membrana vasolateral para que ingrese potasio a la célula y esté este gradiente que permita sacar el sodio de la célula y entrar el potasio, ¿cierto? Y esta proteína donde SGK1 inhibe NET4, que es una degrada, es una ubiquitina que generalmente va a degradar a los canales SENAC. Por lo tanto, voy a impedir que los canales SENAC se degraden, voy a tener mucho M para que entre sodio y una bomba sodio y potasio muy activa para que se genere un gradiente para que el sodio que yo estoy entrando a la célula pueda salir finalmente al intersticio y después a los vasos rectos. Si es que yo tengo insuficiencia renal primaria, no voy a tener efecto de la aldosterona, ¿ya? Por lo tanto, no voy a producir una buena reabsorción de sodio, ¿cierto? ¿Por qué le hice esta pequeña acotación? Porque después vamos a ver insuficiencia adrenal secundaria que no se comporta con BEC disminuido.
¿ya? Porque ese no tiene el efecto sobre el sodio. Ahora lo vamos a ver. Concentrando la harina entonces de forma inapropiada. Por algún motivo tengo hiponatremia, entonces, pero obviamente estoy tratando de concentrar la harina, absorbiendo harta agua. Secreción inapropiada o ectópica, donde en general estos pacientes están con BEC normal. Secreción inadecuada de AH e insuficiencia suprarrenal secundaria. El CIA, que conocemos o deberían conocerlo, secreción inadecuada de hormona antidiurética, tiene múltiples causas. Dentro, una disminución de la osmolalidad hepática en el grado 275, sin una hipotonicidad, voy a tener una orina apropiadamente para esta osmolaridad de 275. El paciente tiene que estar euvolémico y, por lo tanto, ningún signo de hipovolemia que me lleve a secreción como, no sé si es lo adecuada, pero en el fondo secreción lógica de ADH que tiene que ver con el estímulo hemodinámico. El paciente no tiene que tener taquicardia, autismo, que sea deshidratado, o una condición de hipervolemia, tampoco. Euvolemia clínica, después vamos a ver que son pésimos para ver el PEC, pero debería el paciente estar euvolémico, ¿ya? Pueden tener un aumento de la concentración de sodio urinario y ausencia de otras causas que expliquen una hiponatremia hipotónica euvolémica, ¿ya? Un hipotiroidismo severo, pero muy severo tendría que ser, hipocortisolismo, ¿ya? Con insuficiencia de los glucocorticoides, siempre tiene que haber una función renal normal, sin uso de diurético y principalmente sin uso de tiazidas, que son los que podrían simular este cuadro. Estas son algunas de las causas que pueden generar SIAD. Hay clásicos los carcinomas pulmonares, por lejos, varias patologías pulmonares pertenecidas son muchas, pero las que nosotros principalmente podemos ver cuál es la diferencia entre una primaria y la secundaria. La primaria, el efecto está en la glándula suprarrenal, por lo tanto no tengo ni cortisol, ni aldosterona, ni andrógenos. Y en la secundaria, el defecto está en la hipófisis, tengo un defecto en la ACTH, por lo tanto reduzco la producción de cortisol, pero la aldosterona se conserva, ¿ya? Porque esa aldosterona va a depender del eje renina-angiotensina de aldosterona. Por eso en la insuficiencia renal primaria yo voy a tener hipotensión, pero en la secundaria en general no, ¿ya? En la secundaria, por lo tanto, el cortisol, en la primaria el cortisol está muy bajo, la aldosterona está muy baja, los andrógenos están bajos y la CTH va a estar muy aumentada porque hay retroalimentación, ¿ya? Eh, va a ser el mismo y el cortisol sí va a ser el que va a estar bajo. El cortisol disminuido aumenta la ADH porque se inhibe la inhibición central, ¿ya? Eh, ya dijimos que la ACTH va a estar en la secundaria, va a estar muy baja porque es lo que falta. Entonces la ACTH no va a estar bloqueando a la ADH. Y se va a aumentar la secreción de ADH y este va a ser como una secreción inadecuada de ADH, pero por hipocortisolismo y por un exceso de ACTH, ¿ya? Y finalmente lo que ya sabemos que la ADH genera por retención de agua libre, ¿ya? El cortisol igual va a tener una disminución del volumen efectivo, vamos a tener un estímulo además hemodinámico para la secreción de ADH y la aldosterona normal donde no hay pérdida de sodio. Entonces tenemos retención de agua sin pérdida de sal y hay una hiponatremia dilucional. Esta es de las clásicas que generan hiponatremia hipotónica conservado o euvolémicas, ¿ya? Versus las primarias que generan hipovolémicas. Bien. Y no todas las hiponatremias son hipotónicas, hay hiponatremias no hipotónicas, por ejemplo la isohiperosmolar, en donde finalmente hay otra acumulación de otro osmol efectivo, urea, etanol, que van a generar el arrastre de agua y finalmente esta hiponatremia, pero no porque haya finalmente un problema en el sodio.
¿ya? Y la pseudohiponatremia, que era un artefacto de laboratorio que en general ya no ocurre, que era cuando se estudiaba se medía el sodio con espectrofotometría de llama, donde se asumía que había un componente sólido de la muestra que era del 7%, y ese era el componente del fondo donde el resto era el componente líquido del plasma, y ahí donde tenía que medir el sodio. En situaciones donde aumenta este componente sólido, por ejemplo, en hiperproteinemia, en hiperlipidemia, la máquina va a seguir pensando que es solo el 7% y que el resto donde está diluido el sodio. Y por lo tanto va a ser menor la cantidad de sodio que mide, pensando que es más la cantidad del componente del solvente. ¿Ya? Pero es solamente una dilucional o falsa hiponatremia. O sea, no dilucional, sino que es falsa. Solamente un artefacto del laboratorio. Y esta parte voy a tratar de pasarla más rápido, ya que no es lo que a ustedes les compete. Pero dentro de la hiponatremia de clasificación leve, moderada, severa, leve 130 a 135, moderada 125 a 129, severa menor a 125, en general los síntomas se producen con una menor a 120, a 120 en general, y siempre hace la diferenciación de aguda y crónica que tiene que ver con los mecanismos de compensación. Aprenderse los síntomas severos que son vómitos, distrés cardiorrespiratorio, somnolencia, ya cuando hay sopor profundo, convulsiones, coma, Glasgow menor a 8, ¿ya? Esos son los síntomas que principalmente nos van a preocupar. Algunos ponen los vómitos como síntomas moderadamente severos y otros como síntomas severos. Las náuseas, la confusión, la cefalea son moderadamente severos. Antes nosotros decíamos ya estudia la hiponatremia si es que, ¿cómo está el BEC? El paciente está hipervolémico, volémico o hipovolémico. ¿Ya? La verdad es que cuando se estudió esto, que fue en el año 1987, se midió y se vio qué tan buenos éramos para nosotros estimar el BEC. Se comparó porque midieron niveles de renina, niveles de noradrenalina para ver si es que estaba el BEC o no aumentado o disminuido, y se le pidió al médico de fondo que definiera si es que él consideraba que está hipovolémico, euvolémico, hipervolémico, y se comparó con el sodio urinario. Se dieron cuenta que finalmente nosotros éramos una moneda al aire, solo le ayudábamos al 50% de los casos. O sea, decir si es que estaba en una u otra condición, realmente no lo estábamos logrando. Y en cambio el sodio urinario sí, con una diferencia estadísticamente significativa para el sodio urinario a favor del sodio urinario. Por lo tanto, cuando yo quiero estudiar una hiponatremia, primero yo digo que es hipotónica, después yo digo el riñón está respondiendo o no está respondiendo, perfecto, pero es la moralidad urinaria. Una moralidad urinaria mayor a 100, yo digo el riñón está inadecuadamente sacando una orina concentrada. ¿Ya? ¿Y qué sigue? Medición de índice urinario. El sodio urinario en orina aislada, la fracción excretada de ácido úrico, la fracción excretada de sodio. Entonces yo digo, efectivamente tengo una hipovolemia, ¿qué es lo que está generando mi hipovolemia? ¿Es una hipovolemia absoluta? ¿Es una hipovolemia relativa? Y acá, ojo, en esto de acá, que por ejemplo afectación tubular, glucosuria, bicarbonaturia, cetonuria, la bicarbonaturia, la glucosuria y la cetonuria se acompañan de natriuresis. Por ejemplo, cuando un paciente tiene vómitos, no me sirve bien el sodio urinario. Porque si un paciente genera una alcalosis metabólica por vómito, voy a perder bicarbonato a través de la orina. La bicarbonaturia se acompaña de natriuresis. Por lo tanto, yo voy a encontrar un sodio urinario aumentado en orina, pero eso no significa que mi volumen circulante efectivo esté bueno. Es solamente por el que dio el acompañante. ¿Ya? Afectaciones tubulares también van a falsear la cantidad de sodio urinario que yo pueda ver, ¿ya? Y de ahí tiene efecto que yo vaya a medir las fracciones excretadas de ácido úrico y las fracciones excretadas de nitrógeno ureico para no falsear. Cuando yo no puedo tomar decisiones en base solo al sodio, voy a buscar los acompañantes, por ejemplo, cuando tengo también uso de diurético, ¿ya? Eso. ¿Qué pedir entonces cuando tengo una hiponatremia? Osmolaridad, nosotros no lo tenemos, pero la podemos calcular con la osmolaridad, entendiendo este 10% de variabilidad. Esto siempre en orina y en sangre. Osmolaridad, electrolito, ácido úrico, nitrógeno úrico, creatinina, y con eso van a poder hacer un estudio de la causa de la hiponatremia. Nosotros tampoco tenemos para medir osmolaridad a nivel urinario, ¿ya? También hay fórmulas para calcularlo que lamentablemente son malas, ¿no? Pero es lo único que tenemos. El tratamiento, síntomas severos, solución salina al 3%, 150 ml a pasar en 20 minutos, tomo una muestra y sigo pasando el siguiente suero de solución salina al 3% a pasar en 20 minutos. ¿Por qué solución salina al 3%? ¿Nosotros tenemos solución salina al 3%? Me preguntan, para saber si están ahí. ¿Aló? Se durmieron, parece, ¿ah? Pues la hipertónica, ¿no? ¿Mm?
Nosotros El tenemos 3% solución, es la hipertónica. pero nosotros tenemos solución salina al 3%. Ah, no, creo que se prepara. Nosotros tenemos Pero ahí solución me... salina al 10%. Mm, ¿Ya? Usted, no sé si se han visto expuestos a una hiponatremia con síntomas severos. O, por ejemplo, estos pacientes clásicos o no clásicos, pero en la UCI, estos pacientes neurológicos que necesitamos pasarle solución salina. Cuando ustedes le indican solución salina al 3%, ¿por dónde la pasan? O solución salina al 10%, que es lo que nosotros tenemos. ¿Por dónde se pasa? Pueden decirme que no saben. Debería ser por catéter, por las molaridades, ¿o no? La molaridad de la solución salina al 10% es de 3.418 milimol por litro. 3.400. La modalidad plasmática es 275 a 295. Pasen una solución salina al 10% por una vía periférica que tolera hasta los máximo 900 milimol, porque sobre los 600 ya aumenta el riesgo de daño vascular, de necrosis, de todo, ¿ya? Entonces, yo no puedo pasar una solución salina al 10% por una vía periférica. Por eso la importancia de cuando ustedes estén con un paciente crítico con síntomas neurológicos, yo no voy a poder decir, pásale solución salina al 10% por vía periférica, porque el paciente va a perder ese brazo, ¿ya? Y no voy a tener tiempo de instalarle un catéter venoso central, ¿cierto? Entonces, preparo solución salina al 3%, que se prepara por regla de tres simple, con volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Entonces, si quiero preparar 1000 ml de solución salina al 3%, debiese combinar 300 ml de solución salina al 10% con 700 cc de solución salina, o sea, de agua bidestilada, y con eso tengo una solución salina al 3%, ¿ya? Recuerden, no es llegar y pasar soluciones hiperosmolares. Por ejemplo, el bicarbonato tampoco. También se tienen que pasar por vía central. Las molaridades son muy altas. La cantidad de bicarbonato, de un bicarbonato al 2 tercios molar, tiene 666 mil equivalentes solo de sodio. Y para el cloruro de sodio la molaridad se tiene que duplicar. Entonces son las molaridades que no se pueden pasar por una vía periférica. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Entonces, le pasé los 150 de solución salina, voy porque yo le pasé los primeros 150, le tomé una muestra y le mando los otros 150, ¿ya? Cuando si es que aumentó 5.000 equivalentes por litro o disminuyeron los síntomas, yo detengo mi infusión, ¿ya? Y mantengo una solución salina 0,9 que ya sabemos que tiene 154.000 equivalentes por litro. Pero ¿qué pasa si aumenté 5.000 equivalentes y no hay cambio en los síntomas? Mantengo mi infusión, ¿ya? ¿Y qué pasa? Yo voy a ver cuando los síntomas mejoren, o si ya alcancé un cambio de 10.000 equivalentes, o si ya el sodio está sobre 130. Ya no sigo, porque pareciera entonces que el sodio no es el problema, ¿ya? Bueno, después vamos a hablar de las fórmulas, de fondo, cómo yo estimulo el cálculo del sodio y todo, pero en general las fórmulas son malas y yo lo que tengo que hacer es estar midiendo sodio cada 2 a 4 horas dependiendo de la gravedad del paciente. Síntomas moderadamente severos, paso mis 150 de solución salina al 3% en 20 minutos y detengo cualquier factor que pueda estar contribuyendo. Y como son síntomas moderadamente severos, no voy a tener un paciente con un glazo menor a 8, no lo voy a tener convulsionando, voy a buscar la causa, ¿ya? El objetivo es yo subir 5.000 equivalentes en las primeras 24 horas. Y en aguda asintomática puedo pasarle solución salina al 3%. Pudiese ser una opción, pero siempre lo mejor es tratar la causa subyacente, ¿ya? Y ¿por qué acá yo puedo pasar en la solución salina? Porque como es aguda, tiene menos de 48 horas de evolución, yo puedo corregir los 1000 equivalentes sin problema. Pero ¿qué pasa si es crónica, asintomática? No puedo superar los límites, puedo mover los límites del fondo por cada riesgo de desmielinización osmótica. Cada paciente tiene un riesgo diferente de desmielinización osmótica y detener cualquier fluido que no sea esencial y manejar la causa, ¿ya? Y esto por lo que ya habíamos conversado en la parte inicial. Rápido inicio de una hiponatremia, una rápida corrección de una hiponatremia va a generar desmielinización osmótica, que es nuestro principal miedo en los casos de corregir rápidamente una hiponatremia. Entonces, objetivo y límite de la terapia, síntomas severos, 4 a 6 mil equivalentes en 1 a 2 horas, rápido, porque obviamente el paciente quiere decir que estoy friendo su cerebro, entonces necesito hacer algo rápido. Y el objetivo diario, dependiendo del riesgo, 4 a 6 mil equivalentes en riesgo alto, en riesgo estándar 4 a 8, ¿ya? ¿Cómo yo calculo el riesgo? Y esto solamente para que después cuando tengan la presentación lo puedan ver.
En general, una hiponatremia que esté sobre los 120, el riesgo es bajo de desmineralización osmótica. Una hiponatremia que esté sobre 120 es raro que genere síntomas, ¿ya? Y el límite seguro puede ser de 10 a 12. Una hiponatremia aguda menor a los 48, paciente clínicamente estable con un sodio sobre 120 y ningún otro factor de riesgo. El riesgo moderado de desmineralización es si yo tengo una hiponatremia crónica y el sodio está entre 110 y 120 y no hay ningún otro factor de riesgo, entonces un riesgo moderado hasta 8. ¿Qué pasa cuando yo tengo una hiponatremia crónica severa menor a 105 miliequivalentes por litro y cualquiera de los siguientes? Un paciente alcohólico, desnutrido, cirrótico, con hipocalemia. Para corregir el sodio necesito corregir el potasio. Post-trasplante hepático, grandes quemados o duración desconocida, sí o sí el riesgo pudiese ser alto, cualquiera de estos. Entonces yo debiese tener menos de 4 a 6 mil equivalentes. Y ya habíamos hablado porque están las fórmulas clásicas que todos conocen, el método de Arroyo-Madias o el cálculo del déficit de sodio. La verdad es que cuando se compararon las fórmulas, somos muy malos para estimar realmente cuánto es el fondo lo que yo tengo que tratar de reponer de sodio, ¿ya? Y lo ideal sería que yo esté reponiendo y esté midiendo. De ahí salen estas otras opciones que yo puedo reponer. Si yo de la infusión salina al 3%, 1 ml por kilo por hora va a aumentar 1 ml equivalente por litro por hora. Y yo pongo mi límite, ¿cierto? En el fondo el límite es 24 horas. 1 a 1,5 ml por kilo en 6 horas va a aumentar 1 ml equivalente por litro en 6 horas, ¿ya? El peso por los mil equivalentes por litro por hora deseada me van a dar finalmente una cantidad de ml por hora. Entonces yo con esta fórmula tengo el volumen que yo voy a necesitar para corregir el sodio, ¿no? De ahí, obviamente, si yo tengo un BEC disminuido, el aporte de solución salina hipertónica; si yo tengo un BEC expandido, restricción de agua, aporte de diurético; y si es un CIAD, restricción de agua, aporte de 2 moles, como por ejemplo urea cloruro de sodio, ¿ya? O finalmente acuaréticos puros como son los bacterios. ¿Qué pasa si me pasé? Me pasé de la corrección posible en un paciente de alto riesgo de desmineralización osmótica, tengo que actuar rápido, ¿ya? Y tengo que volver a tener efecto del ADH, porque no es solo que yo vaya a reponer, porque voy a tener la ADH anulada, entonces yo necesito volver a tener la ADH funcional y necesito reponer el agua. Tengo que actuar necesariamente por las dos vías para evitar la desmineralización osmótica por mi rápido cambio del sodio. Y ahí doy desmopresina, 2 a 4 gamma intravenoso subcutáneo cada 6 a 8 horas. ¿Ya? El inicio de acción rápida a los 30 minutos voy a tener efecto. La desmopresina es un análogo de ADH o análogo de vasopresina. Y le doy suero glucosado 3 a 6 ml por kilo en 2 horas, hasta si es que yo bajé, si es que yo corregí demasiado rápido sobre los 12, 10 ml por kilo en 1 hora. ¿Ya? En nuestro hospital tenemos desmopresina intravenoso subcutánea en nuestros centros. ¿Alguien sabe? Entonces, ¿servirá la desmopresina intranasal? No es lo ideal, pero es mejor que nada. Entonces, si yo tengo que darle desmopresina intranasal, 1 o 2 spray cada 8 a 12 horas intranasal, ¿ya? No es lo útil, la absorción es errática, la cantidad de tiempo por el que va a hacer efecto también es errática. Por ejemplo, pacientes con sinusitis crónica probablemente no nos va a servir, pero como nosotros no tenemos otra desmopresina, entonces demos desmopresina intranasal y la solución glucosada al 5%, que el suero glucosado al 5% aporta agua libre completamente. Y ahora queda lo más cortito, lo prometo. ¿Ya? ¿Hasta Oye, aquí dudas? espérate, ¿no? En Ovalle tenemos comprimido y tenemos puff y eventualmente pueden conseguir del otro, ¿ah? ¡Les! Si acaso. Sí, nosotros somos muy ordinarios. Ya, y una hipernatremia. La hipernatremia entonces moralidad sobre 295 y un sodio sobre los 145, ¿ya? Y en general las hipernatremias son raras. En general nosotros en el hospital les vemos más hipernatremias que son iatrogénicas. ¿Por qué? Porque para que se produzca hipernatremia debiese ser que el paciente, no sé, por X motivo ganó más sodio y no tiene ningún acceso al agua, porque mientras haya acceso al agua, no debiésemos tener nunca hipernatremia. Por eso se da principalmente, por ejemplo, en los pacientes pediátricos que no saben pedir agua,
en pacientes adultos mayores que no tienen cómo acceder al agua porque está postrado, no sé, por ese motivo está muy deshidratado y el pobre está con mucha sed, ni siquiera puede hablar, ese paciente es el que va a hacer hipernatremia, ¿ya? Entonces, la hipernatremia en la etiología es por ganancia de sodio o por pérdida de agua. Por ganancia de sodio, ingesta excesiva de sal o porque nosotros estamos pasando una infusión de alguna solución hipertónica, ¿ya? O por una ganancia renal de potasio también en el hiperaldosteronismo y el hipercortisolismo, ¿ya? Eh, la aldosterona genera tendencia a la hipernatremia, que es por lo que nosotros ya sabíamos por el efecto sobre los canales ENaC, ¿ya? Que era lo que habíamos visto en la diapositiva. Con la insuficiencia suprarrenal, en el fondo es lo contrario, ¿ya? Y la pérdida de agua, pérdida de actas renales, hiperventilación, sudoración, vómitos, diarrea o pérdidas renales, que es la diabetes insípida. Y la diuresis osmótica, porque cuando yo tengo una diuresis osmótica con tanta pérdida de soluto por solvente, cuando eso se mantiene en el tiempo, voy a tener daño tubular y voy a tener que estos canales de los canales de ADH, sin uso finalmente, se van a desensibilizar y su actividad va a ser menor. Por lo tanto, aunque lo necesite, no va a estar haciendo efecto, ¿ya? Y esto en caso de diuresis osmótica muy prolongada. Esto es lo clásico también en la necrosis tubular aguda. Entonces, cuando yo tengo una hipernatremia, lo lógico es que yo necesite concentrar la orina. ¿En qué condiciones yo no voy a poder concentrar la orina? Lo mismo, tasa de excitación glomerular que no esté llegando, ¿ya? La reabsorción de agua del túbulo a nivel proximal, ¿ya? Por ejemplo, la diuresis osmótica, porque finalmente voy a tener daño tubular por la diuresis. Generación de un intersticio medular hipertónico, ¿ya? Yo necesito concentrar la orina, entonces en los diuréticos de asa, todo lo que altere la formación de este gradiente, ¿ya? Y si tengo hipoingesta, no tengo urea en el fondo, no voy a tener urea para un intersticio hiperosmolar, los diuréticos, que aquí es donde cobran importancia los diuréticos de asa. Enfermedades tubulointersticiales, en el fondo daño tubular que impide generar este ambiente hiperosmolar, ¿ya? Y la diuresis osmótica y la diuresis acuosa. Efecto del ADH, tenemos la diabetes insípida, central, nefrogénica y la gestacional. La vamos a explicar, en el fondo la diabetes insípida central es donde yo no tengo secreción de ADH a nivel central. La diabetes insípida nefrogénica es porque por ese motivo, aunque yo tengo ADH, no está haciendo efecto o no está haciendo el efecto suficiente. Y la diabetes gestacional, donde la diabetes gestacional voy a tener que la placenta es capaz de secretar vasopresina, ¿ya? La vasopresina degrada a la ADH circulante, eso todo se produce principalmente al final del segundo trimestre del embarazo y empezando el tercer trimestre del embarazo, y eso hace que las embarazadas sean bien poliúricas y polidípsicas, ¿ya? Y cuando ya esto genera una hipernatremia, obviamente ahí uno lo puede tratar. Entonces, la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida central, no sé, hay alguna infección, algún trauma, algo, tumor en el fondo del sistema nervioso central que esté involucrando que yo no puedo tener secreción de ADH, ¿ya? Y en cambio la diabetes insípida nefrogénica es porque tengo una mutación del receptor o definitivamente no voy a estar siendo capaz de hacer el efecto del ADH, ya sea porque tengo alteraciones en el receptor B2, porque tengo mutaciones en el canal de acuaporina o porque tengo algún motivo por el que yo no esté generando, por ejemplo, una médula hiperosmolar, ¿ya? El clásico de la diabetes insípida nefrogénica, por ejemplo, de la adquirida, porque una cosa es la mutación del receptor de vasopresina, está el litio. El litio disminuye la expresión del receptor de vasopresina y de la apoaporina 2, por lo tanto no voy a poder tener efecto de la ADH, ¿ya? La hipercalcemia y la hipocalemia van a generar la inhibición de la reabsorción de sodio en el asa ascendente gruesa y también generan efectos sobre los canales de acuaporina 2, por lo tanto tampoco voy a tener el efecto sobre, aunque yo tenga ADH, no voy a tener el efecto necesario que produce la ADH. La diabetes, por lo tanto, la diabetes insípida nefrogénica no es que yo tenga una disminución de la producción, sino que tengo una disminución de la acción de la ADH, ¿ya? Y acá, en el fondo, ya hablamos de las diferencias, donde está el sitio del problema, a nivel central en el hipotálamo y en la neurohipófisis, en la diabetes insípida nefrogénica, en el túbulo colector renal, que es resistente a la hormona antidiurética, o porque no tengo el receptor, o porque no tengo la coaprina, o porque no tengo el intersticio medular. Etiologías de la central, tumores hipotalámicos, cirugía transfenoidal, TEC, o causa idiopática autoinmune.
La molaridad urinaria obviamente va a estar baja, pero responde a la desmopresina, que es el análogo de ADH, por lo tanto tienen un buen pronóstico con el tratamiento. Pero en cambio la diabetes insípida nefrogénica, si es una mutación del receptor, es mucho más complejo. Si es el litio y no lo puedo sacar, una opción es dar amiloride, ¿ya? Que como la amiloride aumenta la expresión de los receptores beta 2, ¿ya? Y manejo de la hipercalcemia, manejo de la hipocalemia. Si es enfermedad renal crónica no tenemos mucho que entregarles. Si son mutaciones de aquaporina tampoco. Por lo tanto, el pronóstico de una diabetes insípida nefrogénica sí va a ser variable porque va a depender de la causa. Y nuevamente, el algoritmo diagnóstico. Tengo una hipernatremia y lo primero que ya en la hipernatremia no necesito saber qué es hipertónica, porque la hipernatremia sí o sí es hipertónica, porque el sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, ¿ya? Entonces digo, ¿cómo está respondiendo mi riñón? ¿Está concentrando la orina apropiadamente? Entonces la osmolaridad urinaria está sobre los 300 a 500, o no está concentrando la orina apropiadamente y yo tengo una osmolaridad urinaria que está menor a los 300 milimol por kilo, ¿ya? Que en ese caso el efecto del ADH no necesariamente nulo, pero al menos está inapropiadamente bajo, ¿ya? Entonces, ¿por qué no está actuando la ADH? Porque no hay secreción en diabetes insípida central, porque está siendo degradada por la vasopresina en la diabetes insípida gestacional, o porque no puede ejercer su efecto en la diabetes insípida nefrogénica. Eso es como la ADH no está, en el fondo no está actuando. Pero si estoy siendo capaz de concentrar la orina, ¿qué es lo que está pasando? Que definitivamente no estoy logrando generar el manejo, ¿ya? Si tengo el vega aumentado es porque quizá nosotros fuimos los que le dimos demasiada solución hipertónica con solución salina o con bicarbonato. Ya le dije que el bicarbonato, la cantidad de mil equivalentes de sodio es enorme, ¿ya? Entonces, tiene 666 mil equivalentes por litro de sodio, o sea, es mucho para nosotros que en general nos movemos a los 135, 145. Si el BEC está normal, hay una patología que en general se llama reset del homostato, que es cuando hay hipernatremias crónicas, el homostato se desregula y finalmente tolera generalmente la hiperosmolaridad y se mantiene persistente en el tiempo, ¿ya? Y cuando el BEC está disminuido, yo tengo que nuevamente hacer los cálculos de sodio urinario y de fracción excretada de sodio para saber si tengo pérdidas renales, como los diuréticos de asa, diuresis osmótica, tubulopatía, o si mi sodio urinario y mi fracción excretada de sodio urinario están bajas, yo digo, ya, no estoy perdiendo, pero de alguna parte, en el fondo, tengo pérdidas extrarrenales, como sudor gastrointestinal quemadura, o definitivamente mi ingesta de agua está siendo muy, muy poca. El tratamiento, reponer el déficit de agua, considerar las pérdidas futuras y corregir la causa, ¿ya? Y de aquí el tratamiento, bueno, los moles corporales totales son iguales al agua corporal total por la molaridad plasmática. Si nosotros hacemos el cálculo finalmente, agua corporal total por el sodio plasmático por 2 es igual al agua corporal total normal por 140 por 2, ¿ya? Yo calculo mi déficit de agua según cuál es mi agua corporal total normal con la fórmula y mi agua corporal total actual, que es solamente necesitando pesar al paciente, ¿ya? Y el agua corporal total normal es mi corporal total, actual, perdón, por el sodio de plasma partido en 140. De ese cálculo, yo lo resto al normal con el actual y yo puedo calcular mi déficit de agua. Y eso es solo el volumen. Solo calculo el volumen con la fórmula anterior. Después tengo que calcular el tiempo de infusión, ¿ya? Yo no debiese reducir la anatremia a más de 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas, no 25. O al menos menor a 0,5 mil equivalentes por litro por hora, ¿ya? Entendiendo que tenemos 24 horas. ¿Por qué no somos tan restrictivos en la corrección de una hipernatremia? Porque hay varios estudios que han demostrado que si yo trato rápidamente una hipernatremia, aunque sea crónica, puedo no tener ningún efecto secundario, contrario a corregir una hipernatremia. La hipernatremia, eso sí está más que demostrado, pero no ocurre lo mismo para la hipernatremia, pero no se sabe, o al menos yo no sé por qué en la hipernatremia esto no ocurre. Hasta donde lo estudié no se sabía. Entonces, el tiempo de difusión es la anatremia inicial menos una anatremia deseada, partido por la velocidad de corrección objetivo, que dijimos que eran los 0,5 mil equivalentes por litro por día, ¿ya? Y eso me va a dar el ritmo de la difusión. Entonces, si yo tengo el volumen con la fórmula anterior y tengo el tiempo de difusión, yo voy a poder saber cuánto ml hora debiera corregir, ¿ya? Ahí están las soluciones. ¿Cuánto es lo que aportan? Un suero glucosado al 5% aporta total agua libre, tal 0,225, que es un cuarto salino, 0,45, el suero glucosado, el que nosotros clásico que premezclamos, suero glucosado más 4 de NaCl por cada litro, más 2 de KCl por cada litro, ese tiene un 38% de agua libre,
¿ya? Por lo tanto, las correcciones debiesen ser con alguna de estas muestras, pero yo tengo que considerar el agua libre, porque cuando yo hago el cálculo del volumen del déficit de agua, es el déficit de agua libre. Entonces, si a mí me sale, por ejemplo, que tiene un déficit de 3 litros, entonces son 3 litros de suelo glucosado. Pero, por ejemplo, de solución salina 0,45 serían 6 litros de esa solución, porque solo me aporta la mitad de agua libre y me estaría aportando 3 litros. ¿Sí? Y el tratamiento entonces determina la velocidad de solución, porque igual tengo que hacer la diferenciación si es aguda o crónica con menos miedo, pero debería ser igual. Me pongo el límite de los 0,5 mil equivalentes. Y si está hipovolémica, ojo, si tengo un paciente hipovolémico con síntomas de hipovolemia, aunque tenga hipernatremia, yo le paso solución salina al 0,9% o alguno le paso una solución hiposmolar, ¿ya? Porque lo primero es la vida del paciente y después el sodio. O sea, no lo voy a tener hipotenso mal difundido porque no quiero subir el sodio, ¿ya? En la euvolémica administrar agua libre y en la hipervolémica sería un suero glucosado al 5% y furosemida para tratar de perder. Ya para que baje el sodio con el suero glucosado, pero necesito perder agua. Entonces ya agrego la furosemida. Eso. Sí, lo otro es obviamente lo que tiene que ver con el manejo de la diabetes insípida, que finalmente el tratamiento es la desmopresina. Ya, y en la diabetes insípida nefrocánica, por ejemplo, por uso de litio, amilodígado. Y no vamos a entrar más en detalle. Eso, yo sé que fue larga la clase.